¿Cómo está la economía en este tiempo? ¿Qué ocurre durante el 2013? ¿Qué sucede con los precios congelados? ¿Qué sucede con este acuerdo? ¿Y cómo va a seguir pensando además en un año electoral? Estaremos hablando de la economía de América Latina sin Chávez. ¿Qué pasa en ese escenario internacional y puntualmente dentro de Sudamérica? Dos sectores puntuales, las economías regionales, como es la producción de vino, lo que sucede hoy en algunas provincias de nuestro país, y el otro sector, el de la construcción, las viviendas, de qué manera se afronta el año que comenzamos a circular. Nosotros estamos durante este tiempo para presentar estos temas aquí en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Agustín Datelis es economista, pertenece también al grupo de la Gran Macro, ¿no? Agustín. Correcto. Gracias por venir. No, por favor, gracias. A ver, control de precios, la inflación, la actividad, ¿cómo viene este año? Mira, el año en materia de actividad viene bien, digamos, en relación a lo que es el año pasado. O sea, tengamos en cuenta, en perspectiva, que Argentina venía con tasas de crecimiento muy altas el último tiempo, exceptuando el año 2009 por el impacto de la crisis internacional. El año pasado fue malo, en términos de crecimiento económico fue nulo. Para algunas mediciones incluso fue negativo, las mediciones oficiales indican que fue nulo el crecimiento. Este año ya empieza a haber una recuperación en materia de actividad económica que después hay que ver específicamente por sector, por rama de actividad, etcétera, etcétera, pero que a nivel global indica ya un crecimiento más importante que el del año pasado. Tema de inflación y tema de control de precios, el buen dato para mí en todo esto es el hecho de que hoy se esté debatiendo la inflación desde este punto de vista, desde el punto de vista del análisis de las cadenas de valor, desde el punto de vista de la rentabilidad de los sectores, donde es que en la cadena de valor los precios pegan saltos y controlarlos desde ahí y sacar de escena esta idea que siempre se intentó instalar de sectores más bien ortodoxos, neoclásicos, de que la inflación tiene una única causa que es el exceso de gasto fiscal, de crecimiento del gasto público, financiado con emisión monetaria. Entonces, ¿cuál es la receta si uno cree que las causas de la inflación son esas? El ajuste. Uno cree que el ajuste, nosotros vemos que generaría caída en la actividad económica. Ahora, que ¿no hay generaría ajuste desempleo. No, en este momento el gobierno viene llevando adelante una política contracíclica. El gasto público viene creciendo a tasas más o menos interanuales del 30% y esto implica una política contracíclica que frente a la crisis internacional, recesión en Europa, Estados Unidos estancado, los países en desarrollo de Asia, de Latinoamérica creciendo a tasas mucho más bajas, Argentina lleva adelante esa política para preservar el empleo, sostener la actividad económica, por eso estamos hablando hoy de recuperar el crecimiento. En el marco de todo esto es cierto que tenemos una tasa de inflación alta, más alta que el resto de nuestros vecinos de Latinoamérica. Cosa que no reconoce el INDEC, también hay que decirlo, ¿no? Oficialmente. Bueno, que es más alta que el resto de los países de Latinoamérica, sí reconoce, sí, porque incluso con la tasa del 11, 12% que marca el INDEC es más alta. ¿No es increíble que se siga todavía discutiendo eso? Sí, ahí me parece la discusión va a estar zanjada cuando salga el nuevo IPC nacional en el que se está trabajando con la auditoría, en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, que va a estar anunciado para el 2014, que es una deuda pendiente que Argentina tiene hace rato, lanzar un IPC que sea nacional, porque el actual mide precios solo en Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Pero de todas formas ahí la discusión tiene que ver con la canasta y las canastas que uno considera al momento de medir inflación y cuán representativa es el del consumo de qué sector de la sociedad. Entonces, lo que está pasando con este control de precios, algunos te dicen que ya hay productos, más allá de que hayan faltado o no algunos, que vienen con, por ejemplo, el pan lactal tiene menos rodajas de pan que antes. Sí, bueno, lo que hay que hacer es, por parte del Estado, esto es importante, acá hay una recuperación del rol del Estado como regulador de la economía muy fuerte en relación a lo que teníamos nosotros por costumbre hace unos cuantos años atrás. Entonces, en ese marco, el Estado tiene que cumplir el rol de regulador y controlar estas cosas, porque obviamente la picardía criolla hasta me dijeron que un paquete de pastillas le trae una pastilla menos, hasta se nota en el paquete que se lo han sacado. Sí, bueno, es que la picardía empresaria argentina va a ocurrir. Eso es solo ese acuerdo, es con el comercio final, digamos, las cadenas que son los supermercados y demás, o también viene desde otro lugar? No, viene desde otro lugar. En una primera instancia fue con las cadenas. Cuando uno observa y estudia las cadenas de valor, se observa que en las cadenas, especialmente en los supermercados, que además son grupos muy concentrados, los que dominan el mercado, presentan tasas de rentabilidad muy altas, muy altas. Cuando uno hace la comparación con Latinoamérica, las tasas de rentabilidad del sector supermercadista en Argentina es muy, muy alta y es ahí donde se explica el gran salto de los precios en toda la cadena de valor de un producto. Entonces, por ese sector concentrado
centrado es que se arrancó. Pero después se empezaron a tener reuniones desde la Secretaría de Comercio con sectores productores, grandes empresas, algunas multinacionales, que tienen un poder de mercado muy fuerte y ya se empezó a trabajar con ellas también. O sea, es más amplio. Es más amplio. Algunos dicen que se enfría el consumo por ejemplo, esto de no tener promoción ni publicidad de los productos, sobre todo los fines de semana. No es lo que se ve. A ver, los datos muestran que el consumo sigue traccionando la economía y el crecimiento se sigue explicando a partir del consumo. No solo los datos oficiales, para no meternos en esta discusión, los datos privados, de cámaras, de consultoras privadas, muestran también que el consumo sigue traccionando. Y aparte, digamos, uno lo ve. El otro día leía la Cámara de Supermercados Chinos que salió a declarar que iban a pedir que se extienda el control de precios porque estaban vendiendo en términos de cantidad mucho más que lo que venían haciéndolo hasta ahora. Entonces, digo, no se ve que por el control de precios haya una caída del consumo. Eso no hay caída. No, para nada, sino que sigue creciendo. Hay sectores de las economías regionales que dicen, con el tema del dólar estamos complicados. Esa competitividad que se ganó durante mucho tiempo, hoy se está perdiendo. Sí, lo que hay que entender ahí es que el peligro es caer en una receta cortoplacista y pretender ganar competitividad devaluando el tipo de cambio. Si uno hiciera eso, la que pierde es la sociedad en su conjunto, pierde la clase trabajadora y pierden los sectores más desprotegidos, y los que ganarían frente a una devaluación abrupta serían los sectores que se ven beneficiados por eso. Pero ahora tenés un precio de referencia del dólar que casi todo el mundo, fuera del oficial que lo utiliza, desde el punto de vista formal, está en 8 pesos. Sí, pero que en realidad no tendría por qué utilizarse como referencia. Claro, pero si vos vas a comprar algo que te dicen que es importado, te dicen, mira, a 8 mangos. Claro, lo que pasa es que no tendría por qué, porque en realidad, a no ser que esa importación haya sido por algún otro canal que no sea el legal, porque si no, el tipo de cambio que un importador paga para importar un producto es el tipo de cambio oficial. O sea que ahí no debería por qué. Y la brecha, si va subiendo, si el oficial hoy subió otro centavo, digamos, como que se va recuperando, si llega a 6 pesos a fin de año, ¿no? ¿Estará a 9 y pico el paralelo, o el paralelo qué puede pasar? Y es que eso es futurología, es difícil, porque el mercado paralelo que se dan a llamar blue, es un mercado muy pequeño, se opera muy poco volumen todos los días, además de ser ilegal, digamos, es muy chico en tamaño, entonces eso hace que sea muy volátil. Es chico, pero es un termómetro, ahí está la cuestión. Pero es que no tengo tan claro que sea un termómetro. Hay muchos medios de comunicación que lo amplifican, lo levantan, pero el carácter de chico lo hace también muy volátil. O sea, tuvimos semanas, ahora se calmó un poquito y está en ese nivel que se informa de 7.80 hace unos cuantos días, pero tuvimos semanas en las que saltaba de un día para el otro 50 centavos, 60, volvía a caer, volvía a subir. Entonces, el peligro es tomar un mercado que por su tamaño presenta una fuerte volatilidad y que eso se tome como referencia. Me parece más bien importante avanzar en la idea de pensar a la economía en pesos, que esta es una gran batalla cultural que se tiene que dar si Argentina quiere sostener su proceso de crecimiento a lo largo del tiempo y avanzar en términos de desarrollo. Tiene que dar de una vez esta batalla cultural y empezar a pensar en pesos. Cuando hablan de nuestros vecinos y hablan de Brasil y hablan de otros países que tenemos alrededor y por qué tal política pueden implementar y nosotros no, porque piensan a la economía en su moneda. En Brasil el sector inmobiliario opera las propiedades en reales, los alquileres son en reales, nadie piensa en dólares. Sobre eso, que hay una baja en la industria de la construcción importante. Sí, en el sector de la construcción ¿Eso y preocupa particularmente el sector inmobiliario hay claro. una caída fuerte. ¿Pero por qué? Por esta lógica de dolarización que tiene el sector, donde al tener este tipo de cambio tan volátil como decíamos recién, como referencia, claro, se hace muy difícil tomar un precio. Pero no era mejor hacerlo en todo caso de manera espacial y no así tan abrupto. Lleva 1 año y medio largo esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el momento de la implementación Argentina estaba siendo víctima de un ataque especulativo por parte de algunos sectores, tanto externos como internos, y había que frenar esa situación en el mercado cambiario que ponía en riesgo la posibilidad de que Argentina, utilizando reservas para hacer frente a esta situación, corriera riesgo de enfrentar lo que se llama la restricción externa. Digamos, veníamos de una situación, el frente externo también estaba más complicado, hoy lo vemos diferente porque gracias a la administración del comercio exterior los resultados fueron muy buenos, tuvimos un saldo comercial positivo el año pasado de 13.000 y pico de millones de dólares, entonces lo vemos con otros ojos. Pero hay que entender que cuando arranca este ataque especulativo, que es fines del año 2011, la situación de Argentina en términos de restricción externa, en términos de divisas para hacer frente a pagos de deuda y para sostener el proceso de crecimiento, era delicada. Y en ese momento había que enfrentar ese problema y tomar alguna decisión. Esta fue la decisión que se tomó y ahora me parece que lo que es importante es decir, bueno, avancemos hacia la especificación, a pensar la economía en pesos. El cepo no afloja. A crecer y a invertir. No, por el momento no, por el momento va a estar, pero es importante pensar en esto. ¿Y sabés qué es importante? La nueva ley de mercado de capitales que se promulgó a fin del año pasado y que va a estar en marcha a mediados de este año,
¿Para qué? Para tratar de todo el ahorro que hoy tenemos en moneda doméstica, canalizarlo a inversión productiva en moneda doméstica y de esa manera cerrar un círculo virtuoso para la economía. Porque ninguna economía puede pretender crecer a lo largo del tiempo si los sectores que tienen rentabilidad excedente y tienen capacidad de ahorro ahorran en divisa extranjera y fuera del sistema. Digamos, no hay economía que sostenga esa situación. Agustín, gracias por venir como siempre, ha sido un gusto. No, gracias a vos. Pausa, cuando volvamos, el sector inmobiliario aquí en Debate Industrial. Compumundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Begerman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compumundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy, diferente a todo lo que conoces. Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario. Germán, gracias por venir. Un gusto, Néstor, ¿cómo estás? Bueno, recién al final hablábamos un poco del tema del sector inmobiliario. El cepo no se cambia, desde la gran macro, que es un sector muy allegado al gobierno, dice esto, y el tema también de la especificación y de los precios. ¿Cómo están los precios de una época a la otra? Bueno, mira, me gustaría justamente graficar, a partir de esta graficación vamos a ver bien cuál es la situación del mercado inmobiliario. Vos fijate, Néstor, hace 2 años un departamento que cotizaba $100.000 eran, pasados a pesos obviamente, 405.000 pesos. Hoy, aceptando que ese departamento obviamente, como el mercado está más complicado, el propietario aceptaría una quita en el precio, podríamos decir que ese departamento cotiza en $90.000, en pesos son 705.000 pesos. O sea, tuviste una revalorización de la propiedad en pesos del 75%. Claro. Esa es la realidad del mercado inmobiliario. O sea, para el bolsillo del que lo vende en dólares es lo mismo, supuestamente, pero para el que lo tiene que comprar es un esfuerzo superior. Y fíjate vos cómo esto impacta directamente, por ejemplo, en el crédito hipotecario. Hoy, quien es tomador de crédito hipotecario debería pagar una cuota prácticamente el doble. Entonces, esta situación, esta realidad es la que está haciendo que haya tal caída en la compraventa de propiedades. Sobre todo el mercado del usado. ¿Cómo está eso? ¿Qué número tiene? 2012 terminó con un 27,2% interanual, o sea, 2012 versus 2011. Pero, por ejemplo, el último dato que hay, que es de diciembre, mostró una caída del 29,3%. Diciembre. Sí. ¿Y qué es lo que se vende y qué es lo que se compra en todo caso? Lo que se está vendiendo es el producto a estrenar. ¿Por qué? Porque es cuota en pesos. Pero hay que tener en cuenta que el usuario que está comprando el producto a estrenar le están pidiendo un anticipo en pesos del 40-50% del monto total y después tiene que pagar cuotas durante la duración de la obra. Esas cuotas en general están por encima de los 15.000 pesos. ¿Y qué está pasando? Año a año. ¿Cómo esa cuota, esos 15.000 pesos? A partir de un índice, el índice de costo de la construcción de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Está en promedio cuánto más o menos? 25% anual. O sea que termina pagando, si empezás con 15, terminas pagando 20. Sí, en general se termina ajustando después de que se termina la obra, se te agregan más cuotas. Pero bueno, este hecho, o sea, este mercado funcionó los últimos 2 años, pero también lo que está pasando es que con el incremento de costo de construcción, para quien es tenedor de pesos, si está dispuesto a comprar un departamento, este departamento es cada vez más caro, o sea, cada vez vamos teniendo menor demanda interesada. Ahora estás hablando siempre de una propiedad que es inversión, no estás hablando del que lo necesita para irse a vivir. Y no, porque el que lo necesita ya hace años que no puede acceder. Aquel joven que quiere independizarse, fíjate que se quiere casar, está complicado. Fíjate que aquel joven que se quería casar hace 3 años no podía, y con esta revalorización en pesos, 75%, menos puede hoy. Y es dentro de eso nuevo que se construye y se vende. ¿Qué característica tiene? ¿Un ambiente? ¿Son propiedades de mayor nivel? Lo más chico posible. Los desarrolladores, los constructores se dieron cuenta que la demanda estaba localizada en el inversor que tiene 40, 50, 60 mil dólares. Y cuanto vos más bajás el segmento de precio, mayor demanda tenés. ¿Y después hay mercado? Porque vamos a vivir todo en un ambiente en Buenos Aires, ¿o no?
Digo, ¿hay mercado que alquile o compre eso masivamente? La verdad es que es lo único que no le queda otra. Un joven que se va de la casa, una pareja joven que se casa, o sea, no les queda otra. No hay otra opción de vivienda en Argentina hoy y creo que no la va a haber por los próximos años. ¿Cuántas inmobiliarias cerraron o dejaron de estar? ¿Tenés ese número? No está el número, pero sí está pasando que inmobiliarias chicas están cerrando, inmobiliarias pequeñas, y después las grandes inmobiliarias que tienen mucha estructura, con muchas sucursales, están cerrando algunas sucursales. Germán, gracias por venir como siempre, muy amable. Pausa, enseguida volvemos. Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelanta la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Agustín Monteverde es economista. Agustín, gracias por venir. Un gusto estar contigo. Bueno, a ver, queríamos un poco del contexto internacional. Recién hablaba Dateles de lo que sucedió con este ataque especulativo hacia Argentina hace algún tiempo. No sé si es así, en algún momento hablamos de esto. Y que puede ocurrir con la región incluso sin una Venezuela sin Chávez, que activamente ha movido y mucho, sobre todo con la energía y el petróleo, ¿no? ¿Qué escenario ves? Bueno, ante todo el ataque especulativo yo no lo he visto, ¿no? Pero contra Argentina. Y en cuanto a Venezuela, yo te diría que el papel que tenía Venezuela con respecto a, digamos, un apoyo en última instancia para Argentina, desde el punto de vista financiero, se ha ido diluyendo con el tiempo. Eso ocurrió fundamentalmente en la época en que le precancelamos al Fondo Monetario Internacional, dicho sea de paso, sin quita y el préstamo más barato que teníamos, para pasar a tomar fondos de Venezuela a una tasa del 16%. Venezuela realmente el descalabro económico que ha vivido le ha llevado también a no estar en condiciones de sostener con la misma intensidad aventuras en Argentina, en el resto de la región, sobre todo particularmente cuando tiene que sostener a Cuba, ¿no? ¿Y eso puede influir cómo dentro de la zona? Digo, porque nosotros recibimos, Argentina le vende mucha, por ejemplo, leche en polvo, maquinarias agrícolas, tiene que ver un poco también con el combustible, el famoso fuel oil que llega para las usinas. Digamos, ¿esto puede influir? ¿Crees vos si hay un cambio dentro de esa política? No lo veo, realmente no veo un cambio importante hacia adelante. En el camino, digamos, se van a seguir habiendo negocios con Venezuela, seguramente van a tener que seguirse apoyando en las compras de alimentos porque realmente Venezuela pasa por un muy mal momento y no lo veo precisamente. No produce alimentos Venezuela, ¿no? Por supuesto. Importa todo. Ahora, nosotros le compramos caro. ¿También les vendemos caro? ¿Sabes eso? La verdad que no te sabría decir. No me extrañaría que algunas comisiones en el camino llevaran los precios bastante. ¿Lo ves más por el lado de la corrupción entonces que por otro lado? En todo caso, sí. ¿Sí? ¿Y cómo estás viendo la economía dentro de este contexto? Digo, en un año en donde la cuestión del dólar pesa cada vez más, este congelamiento de precios, digamos, de ese lado, las expectativas. Bueno, además en un año electoral. Nosotros venimos hablando hace tiempo. Yo ya en abril del anteaño planteé que realmente la verdadera gran piedra en el zapato que tenía el gobierno era el Frente Cambiario. Y fíjate vos lo que ha pasado desde abril del 2011 para acá y te vas a dar cuenta que realmente aquello que en ese momento tenía un papel totalmente secundario, hoy es el que maneja todas las decisiones que se toman en este gobierno. Creo que realmente estamos en una situación de sábana corta, de frazada corta, ya muy seria, donde el gobierno no tiene la posibilidad de emparchar y resolver las situaciones, por lo menos para que queden disimuladas, y donde vos querés tapar un problema, se te destapa otro. Particularmente el tema de la inflación, más allá de que la inflación sea alta y genere todas las, digamos, las molestias que le genera al consumidor, cuanto más emite el Banco Central para sostener al Tesoro, para sostener el gasto que crece a todo vapor, vos te vas a encontrar que la inflación crece más y que paralelamente el atraso cambiario también se multiplica. Con lo cual, las
potencialidades explosivas que tiene esto son muy altas, ¿no? Hay sectores que están dejando de invertir, ¿notás eso? Que se despide La inversión gente. se está destruyendo y se está yendo. ¿Sí? Se está yendo. Se están cerrando fábricas. ¿Sectores cuáles? Hay compañías que se están yendo de todo tipo. Por ejemplo, ya que recién se hablaba del sector inmobiliario, ligadas a la construcción, a los insumos para la construcción. Se están cerrando plantas, frigoríficos. Es particularmente notable lo que ha pasado con la inversión brasileña, que tuvo tanta fuerza en la Argentina y que estuvo en el orden de los 10.000 millones de dólares en la otra década, y que hoy tenés frigoríficos que han cerrado, frigoríficos que se van, que compañías como Vale que no llevarían a cabo una inversión muy importante en Mendoza, problemas para las constructoras. Realmente, si ya sufrieron lo que sufrieron las compañías españolas, ahora le está tocando a ¿Ves un cambio de escenario entonces? Económico. Absolutamente. Yo creo que tenemos un año muy difícil, y creo que el gobierno realmente va a estar transitando por una cornisa para ver si tiene la oportunidad de llegar a una reforma de la Constitución, que por supuesto creo que sigue vigente, ¿no? La intención. ¿Y cómo ves el dólar? A ver, Un esto es muy 50% de brecha entre el oficial. Esto es muy y el simple. paralelo es Estás en alta. un país que emite a ritmo de vértigo. Hoy hay 40% más dinero en la calle que el que había un año atrás de esta conversación. Y esto va en ascenso, este ritmo con que se expande la base monetaria. Paralelamente, con esos pesos se compran dólares. Ahora, con esos dólares que se compran, son insuficientes para atender todas las salidas de dólares que tenés. O sea que cada vez hay más pesos y cada vez menos dólares. Esto tiene una aritmética explosiva que no creo que sea necesario tener un Nobel en Economía para darse cuenta que esto... Así no va. Agustín, gracias por contarnos esto, muy amable. Un gusto. Pausa, la última, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. José Luis Belucio es un colega, un periodista especializado en temas ligados a la vitivinicultura. José Luis, gracias por venir. ¿Qué tal, Néstor? Gracias por la invitación. Hablamos recién de las economías regionales, de lo que ocurre con este sector y puntualmente el vino, en donde parece que están fraccionando en el exterior porque les sale más barato que hacerlo en el país. O sea, se produce la materia prima dentro de las provincias productoras, Mendoza, San Juan, y se lleva a otro país porque ¿qué sale? ¿Más barato el corcho, la botella? ¿Cuál es la lógica de ese negocio? La lógica es casualmente esa. Nosotros en la Argentina desde hace 3 años, y te diría un poquito más, 4 casi, estamos teniendo aumentos en los costos tanto de mano de obra como de insumos, entre un 20 y un 25%. Y el movimiento del dólar, el aumento del valor del dólar está alrededor entre un 4 y un 8% anual, con lo cual el desfasaje es muy grande y las empresas no pueden aumentar precios de esos vinos embotellados, vinos fraccionados en el extranjero. En el mercado interno, por supuesto, se puede aumentar hasta un cierto momento, pero hay tal cantidad de etiquetas en el mercado que ya llega un momento que se satura, no da para más. Ahora, ese vino que se exporta en bruto, digamos, ¿no? ¿Se exporta qué? ¿El mosto o el vino? Se está exportando vino a granel, lo que se llama vino en grandes contenedores. O sea, ese vino está listo para embotellar. Listo para fraccionar, exactamente. Ahora, ¿eso se hace y a qué diferencia? Digo, ¿cuánto menos cuesta hacerlo en dónde? ¿Lo están haciendo en dónde eso ahora? Hay 2 temas. En particular, uno son los negocios puntuales. Hay una gran moda en Estados Unidos del vino moscatel. Y hay un gran negocio de una bodega muy importante, muy grande de la Argentina, que está exportando vino moscatel a Estados Unidos de manera a granel.
embotellando, fraccionando en el lugar de destino, con lo cual le es más económico, por supuesto, con un volumen muy grande. El vino a granel en la Argentina en exportaciones aumentó mucho con respecto al año anterior, aumentó más de un 50% con respecto al año 2011. Pero también tenemos que mirar con lupa si esto va a seguir en el tiempo. Claro. Sí, hay una rebaja en los costos del fraccionamiento. Hay una rebaja alrededor entre un 20 y un 25% en fraccionar en el extranjero con respecto a la Argentina. Pero también hay que tener cuidado. Es un tema para una logística muy importante de personal, de compra de insumos. Hay que tener mucho cuidado con el tema. No cualquiera puede ir a embotellar a otro lado. No cualquiera puede ir, y en general te diría que son las grandes bodegas de la Argentina las que pueden, y en algún caso lo está haciendo en el extranjero. Ahora, el moscatel es el vino dulce, ¿no? Que se conoce como tal. El moscatel es un vino de una uva que te puede dar un vino un poquito más dulce que el resto. ¿Qué le pasó a los americanos que están con el...? Están con la moda, como en un momento fue el Merlot, como en un momento fue la Pinot Noir. No sé si te acordarás de la película Sideways, Entre Copas, en donde denostaban a uno para subir al otro. Mira, ¿y eso se da dentro del consumo de elite o es dentro del consumo masivo? No, es un vino de precio medio, no es un vino de precio alto ni muy caro. ¿Cuál es el precio en Estados Unidos de una botella de vino promedio? Estás hablando, vino argentino, estás hablando alrededor de $10, $12, que es la de mayor consumo en Estados Unidos, en donde la relación precio-calidad para la Argentina es muy importante. Tenemos vinos de muy buena calidad a precios realmente muy convenientes. Es decir, que podemos exportar barato, entre comillas, exacto, para ese tipo de mercado. Pero cuidado, vinos buenos. Estamos perdiendo esa relación por esos aumentos de costos, tanto de insumo como de mano de obra que tenemos en los últimos años en la Argentina. Es una luz, una alarma que tenemos, porque el vino fraccionado en la Argentina, la exportación de vino fraccionado, cayó en el año último alrededor de un 3%, pero aumentó mucho el vino a granel. Si vos mirás nada más que los números gruesos, vas a darte cuenta que hay un aumento en la exportación en dólares. Pero si mirás vino fraccionado, que estás hablando de industria, hay una rebaja. El vino a granel o el mosto, estás hablando de commodities. Claro. Estás hablando y el otro de vino tiene valor agregado. sin mano de obra, Claro. no industria. José Luis, gracias como siempre por venir. Muy amable, muchas gracias. Llegamos al final del encuentro de hoy. Estaremos la próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.